versículo 9. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a ver versículo 9. Aleluya. Si es que lo encontraron, pueden decir amén para dar lectura a su palabra. Lo hacemos siempre con la bendición de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A otros les dado el don de fe por el mismo Espíritu Santo, y a otros les dado dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Gloria a Dios. Padre, Dios omnipotente, Creador del universo, te damos gracias esta noche, Señor, por la bendición que nos concedes de haber llegado a tu casa para honrarte, Señor, para darte todo el honor, toda la gloria, toda la honra, porque solamente tú mereces toda exaltación. Bendice ahora este lugar, Señor, visítanos, háblanos por amor de tu Hijo Jesucristo, edifica a tu pueblo, nuestras vidas reciban, aleluya, la fortaleza y la edificación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos y hermanas también. Gloria al Señor. Bueno, habíamos visto sobre los dones de poder. Vimos el don de milagros, de sanidades. Y bueno, en el orden que está en el libro de doctrina, lo primero es la fe, ¿no? Pero lo hemos dejado para el final porque es uno de los temas más grandes, más maravillosos de la Biblia, porque no hubiera ocurrido ni hubiera sucedido ninguna palabra, ningún don de conocimiento, de sabiduría, nada, si no va alimentada de la fe. Por eso la fe es importante para todos nosotros. Amén, hermanos, gloria al Señor. Usted ha venido aquí no por costumbre, sino porque el Señor, por su Espíritu, puso ese sentir de venir a su casa. Y usted creyó que al venir Dios lo iba a bendecir. Amén, hermanos. O sea, eso es fe. Precioso es Dios. El don de fe es distinto a la fe como salvación, porque también hay que tener fe para ser salvos. En Hechos 16:31, creo que vayamos a ver, dice, cuando habían predicado ahí en Filipo, había mucha gente presa, y aquel carcelero que se iba a matar, le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvos? Se lo dijo a los discípulos, a Pablo y a Silas. Verso 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le está diciendo, ten fe en el Señor Jesús. Amén, hermanos. Entonces, hay que tener fe también para ser salvos. Y esta fe es la fe que una persona obtiene la salvación, es por la fe, por creer en el Señor. Y el carcelero creyó, tuvo fe y fue salvo él, no solo él, sino también su familia. Amén, hermanos. Porque él lo creyó. Y algo igual, acá no todos tienen la esposa, el esposo, los hijos completos sirviendo a Dios. Pero aquella fe que nosotros tenemos, que un día estarán toda la familia, esa es la fe salvadora, pero no es el don de fe que vamos a ver en esta noche. Pero usted tiene que creer también que su familia toda estará en Cristo. Amén, hermanos. Bendito el Señor.
Bueno, la fe como salvación, gloria al nombre de Jesús, es diferente a la fe, al don de fe, porque el don de fe es posterior, ¿no? Primero es el don de fe como salvación y luego uno ya está convertido, recibe el Espíritu Santo y ahí recién puede una persona tener el don de fe, ¿no? Porque hay que diferenciar. Hay personas que creen también que tienen fe. Una persona sale a trabajar, tiene fe, sube a un carro, sabe que vaya a su trabajo, sabe que tiene que trabajar para poder tener fin de mes, una quincena, un sueldo, y él cree y por eso va. Esa es una fe humana o terrenal, pero también es fe. Pero lo que vamos a ver en esta noche es la fe como don, porque está también la fe salvadora, que es un don. La fe es un don. Pero en Efesios 2:8, cuando habla de la fe como don, dice, porque por gracia sois salvos. Dicen amén, hermanos, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues esto es don de Dios. Quiere decir que este don de Dios, aleluya, como fe salvadora, es un regalo de Dios. El hombre pecador, cuando se le expone la palabra, cuando se le predica el evangelio, aleluya, el Espíritu Santo lo redarguye y le permite creer que Dios lo puede salvar, amén, hermanos, como también que lo puede sanar. Mucha gente ha sido sanado porque ha creído en esta palabra, en la palabra del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Entonces vamos a ver que el don de fe, dice aquí, es la confianza sobrenatural. Es decir, tener una confianza no terrena, como le digo, hay la fe humana. ¿Cuál es la fe humana? Que usted sabe de que se va a su trabajo y va a volver, aunque hay personas que han pensado así y han muerto en un accidente de alguna manera. Entonces, pero su fe es que siempre salen a trabajar y van a volver a su casa. Y acá dice que la fe como don es la confianza no natural, sino sobrenatural en Dios. Porque nuestra fe no la hemos depositado en una religión, en una denominación, sino nuestra fe la hemos depositado en Dios. Nuestra confianza está puesta en Dios, amén, hermanos. Entonces es la confianza sobrenatural en Dios para todos aquellos problemas o son dificultades y necesidades que requieren una solución no humana, no de un hombre, sino de parte de Dios. Alabanzas al Señor. Podemos ir al libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 1 al 6. Estando ya a salvo, habían logrado Dios salvarlos de aquel naufragio y ninguno pereció. Todos los que iban en aquella embarcación, a pesar que Pablo le dijo que iban a sufrir, aleluya, y que si lo hubieran hecho, lo hubieran escuchado, porque es que Pablo no era un almirante, no era marino, y entonces había alguien que conocía, ¿sí? Pero lo que no conocían y no sabían era que Pablo estaba siendo guiado por el Señor y no le creyeron. Y ahora habían naufragado y todos llegaron salvos a una isla. Estando en la isla, dice, estando ya a salvo, están leyendo, ¿no? Su Biblia, ¿no? Pues si me miran a mí no van a resolver nada, ustedes tienen que leer su Biblia. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba ¿cómo? Malta, ¿no? Una isla. Y los naturales, las personas de ese lugar, de la isla, dice Pablo, nos trataron no con poca humanidad, sino con mucha humanidad.
porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, o sea, entre aquellas ramas estaba una serpiente, prendieron el fuego y sale de ahí. Y dice, cuando huyendo del calor se le prendió en la mano, y lógicamente que se le prendió porque le mordió. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es muerto, dice. Quien ha escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Pero ellos, los naturales, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho tiempo y viendo que ningún mal le vendía a Pablo, cambiaron de parecer y dijeron, ¿qué cosa? Que era un Dios, aunque Pablo no era Dios. Lo que había pasado simplemente es que, hermanos, Pablo, cuando le mordió la serpiente, él creyó que aunque esa serpiente tenía veneno, pero le creyó a Dios, aleluya, de que él no iba a morir, porque él recordaba las palabras de Ananías, que le dijo que él un día tenía que llegar también ante los reyes, aleluya, y predicar este evangelio. Él todavía, aleluya, está siendo trasladado ante los césares y todavía tenía que aún predicar. Por eso Pablo creyó que no iba a morir, y porque tuvo fe, porque ahí está operando el don de fe. Amén, hermano. El don de fe permite que en medio de la dificultad, de la adversidad, creamos que Dios puede hacer el milagro. Amén, hermano. O quiere hacer el milagro como se lo hizo al apóstol Pablo. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. La fe es creer, y creer con fe en Dios. La palabra fe en la Escritura, hermano, está escrita 247 veces. La palabra fe. Si hubieran sido 3 palabras tan solamente, si Dios hubiera querido así, igual hoy Dios tuviera un pueblo que no necesita que esté llena de tantos textos para creer al Señor, ya que la evidencia, lo que vemos nosotros, los milagros que la gente, aleluya, vio, le creyó al Señor. La gente le llevaban los enfermos al Señor, ellos no lo llevaban para ver qué pasaba. La gente los llevaba creyendo que el Señor Jesús los iba a sanar, sea cual sea su enfermedad. Ellos lo llevaban y eran sanados. Amén, hermano, eran libertados. Bendito sea su nombre por siempre. La fe salvadora, estamos viendo con la fe como don. La fe salvadora actúa como un plan esperado en el cumplimiento de las promesas concernientes a la salvación, porque desde antes Dios en su agenda, en su proyecto, estaba que el hombre, por su imperfección, por su limitación, por su terquedad, porque el hombre sabe qué es bueno, qué es lo que debe hacer una vez que le conoce a Él. Cuando no conoce uno al Señor, Dios pasa por altos esos tiempos de la ignorancia, y lo que hacemos mal, Él pasa por alto. Pero ya cuando conocemos a Él, no nos va a pasar por alto, porque ya nosotros, al venir al Señor, se nos ha enseñado que lo único que debemos hacer, aleluya, ahora es lo bueno, ya no lo malo. Amén, hermanos.
Y entonces, pero la fe, el don de fe, como milagro, actúa en situaciones no esperadas, porque es así. Alguien va a una campaña evangelística o alguien se encuentra con una persona cristiana, él ya ha ido a los brujos, ha ido al hospital, los médicos, y no se ha sanado. Y se encuentra con alguien que le dice, anda a la iglesia, allá Dios te va a sanar. Y esa persona duda porque el diablo le va a decir, eso es pura mentira, no le crean, no te va a sanar si la ciencia no pudo, menos la religión. Y el gran problema de la gente piensa que la religión va a sanar, que el venir a la religión te va a sanar. Aleluya, cuando que la gente si supiera que al venir a la casa de Dios, a ir a un templo, el que lo va a sanar es el que todo lo puede. Amén, hermano, es Dios el que lo puede sanar. Y esa persona le dice, ve a la iglesia, aleluya, allá te va a sanar el Señor. ¿Cuántas personas por ese testimonio han llegado, han ido a un templo y han orado, aleluya, por ese enfermo que estaba con un cáncer y el Señor por su fe lo sanó? Amén, hermanos, alabanza al Señor. Eso hace el poder de Dios, amén, hermanos. Esa persona, para él fue algo que no esperaba, porque esa persona esperaba morirse, estaba sentenciado a muerte, con una enfermedad crónica avanzada, una etapa terminal, aleluya, pero Dios justamente es bueno, que a esa persona que está para morirse, Él le da vida sanándolo, amén, hermano, para que le conozca, para que le sirva, para que sea útil en la obra del Señor. Por eso, hermanos, aleluya, Dios no te salvó para vivir la vida como el mundo. Dios no te ha sanado para que vivas como el pecador, como el religioso. Aleluya, aprendamos que Dios nos libertó y nos sanó para una vida nueva, amén, hermanos. En tu vida nueva, aleluya, el que te marca y te da la orientación y la guianza es Dios a través de su Santo Espíritu. O sea, es el mismo Dios. ¿No ves que cada día el Espíritu Santo está luchando, está tratando de animarte? Te anima, te alienta, te motiva, te despierta para que le busques, aleluya, en el día. Aleluya, lo que pone en tu corazón es que puedas darle más tiempo a Él, puedas dedicarte a Él, puedas leer la palabra del Señor. Tu vida no depende de una noche de venir al culto, tu vida depende de lo que hagas en el día para Dios, porque cuando Él venga no te llevará porque vienes al culto, sino te va a llevar por tu forma de vivir, aleluya, durante las 24 horas del día. Alabanza al Señor. Por ello que Juan, el apóstol, en 1 Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios, si tú has nacido de Dios, escucha, vence al mundo. ¿No lo entiende? Fácil y sencillo. Vencer al mundo representa que tú vences a Satanás en tu trabajo, porque ahí tienes un comportamiento de un verdadero cristiano. No te avergüenzas que la gente sepa que tú eres un cristiano. Al contrario, en tu trabajo la gente debe saber que tú eres una cristiana, que tú eres un cristiano, que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios. Ahí en el trabajo que sepan, no importa que te señalen, no interesa que te miren mal, lo importante es que hay un Dios que está viendo tu buena actitud, aleluya, y que estás, aleluya, demostrándole al Señor, aleluya, que no importa los comentarios, no importa lo que la gente diga, a su nombre damos la gloria y la honra, hermanos. Vencer al mundo es vivir completamente diferente a nuestra vida, aleluya, pasada. Tú antes leías la Biblia, no. Antes orabas, no. Antes tú cuidabas tu lengua, tus labios de no hablar mal. Antes de conocer al Señor, aleluya,
tú vivías o tratabas de agradarle a Dios. No, porque nosotros jamás pensamos que era un Dios tan santo que demandaba santidad. No sabíamos que había un Dios que cuando estábamos llorando, Él podía consolar nuestra vida, que cuando había problemas, había alguien que nos podía dar una solución, y no sabíamos. Hoy lo sabemos por la misericordia de Dios. Por eso, hermano, usted y yo no podemos vivir como los religiosos católicos, como los tradicionales que éramos antes. Lo digo por nosotros, no por los demás, sino lo digo por nosotros, porque fuimos religiosos también. Pero ya no somos religiosos. Por eso el religioso no puede vencer al mundo. Le es difícil cantar, alabar al Señor, le es difícil arrodillarse, le es difícil, hermanos, aleluya, romper con la monotonía, con la vida pasada, aleluya, de cada día, la vida cotidiana como el mundo, de tratar de agradar a los que están a nuestro entorno, de agradar a la carne. Porque yo le digo, tu carne y mi carne desea agradarle a Dios. No, de ninguna manera. Tu carne quiere gemir, quiere suplicar, quiere llorar por los demás. Aleluya, no. ¿Sabe cuándo nos ponemos a llorar y a suplicar? Cuando tenemos problemas, cuando tenemos un familiar con COVID, cuando la esposa está mal, aleluya, con el oxígeno. Ahí comenzamos a clamar, pero no espere ese tiempo, hermano. Hoy es el tiempo, aleluya, de vivir para Dios, agradándole, y para eso se necesita la fe en nuestro Dios. Amén, hermano, gloria al Señor. Dios no te va a reclamar si tú no vienes a los ayunos. Créame que en la Biblia no dice por no ayunar no se va nadie al cielo. Pero el que no ayuna un mes, 2 meses, ya me doy cuenta que no puede ser tan espiritual. Y usted dirá, disculpe, pastor, pero es que yo tengo que hacer muchas cosas. No crea que hay alguien que no tiene nada que hacer. Todos tenemos diversas responsabilidades. Y aún con todas las responsabilidades, uno tiene que buscar el tiempo para dedicarse a Dios. Porque si no, después usted se vuelve un hombre de choque y comienza a chocar con uno, a chocar con otro, aleluya, y ve mal todo, y ve mal una cosa, y ve mal otro, y le dice algo a usted y lo ve mal, que usted le corrijan. ¿Sabe por qué? Porque no hay ayuno. Porque lo que hay es atadura. Hay una camisa, hay una falda, hay una ropa de cristianos, pero no hay un verdadero creyente adentro de esa ropa. Dentro de él no está realmente Cristo morando, porque si tuviera el Señor, lo motivaría realmente a buscar el ayuno, aleluya, en algún momento. A su nombre damos gloria, hermano. Mire lo que dice Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 11. Por la fe, ese es el don de fe. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, y además de estéril todos saben que era una mujer ya de avanzada edad, ¿verdad? Recibió fuerza para concebir. Es que, hermanos, la realidad es que una mujer de 65 años, de 75 años, ella a esa edad no podía tener hijos. A los 75 casi tuvo su primer hijo. ¿Usted cree que una mujer a esa edad, pasando los 70, cuando las mujeres van a dar a luz, tienen que hacer fuerza para que salga la criatura? Una mujer de esa edad perdió la vitalidad, el vigor que tiene una persona a los 30, 40 años, 20 años.
Y lo que le faltó como fuerza física, Dios se lo recompensó porque ella creyó a Dios, que siendo una mujer estéril, siendo una mujer de avanzada edad, ella creyó que Dios le iba a dar un hijo a ella, aleluya, aún siendo vieja, porque conocía que Dios era un Dios que todo lo podía, era un Dios de lo imposible. Amén, hermanos, gloria al Señor. Y vea que cuando nos dice que la fe y la confianza sobrenatural en Dios para todos aquellos problemas y necesidades, era una necesidad en ella, sí, pero aparte era un problema que ella no podía resolver, ni su esposo Abraham, ni nadie podía hacer posible que ella fuera fértil. Humanamente no había médico, no había ninguna medicina para ese tiempo que pudiera ella valerse y tener un hijo. Por ello, la fe actúa en los momentos de adversidad, en el momento inesperado, cuando estamos en un problema grande, cuando estamos en un conflicto. Nunca pierda la esperanza el día de mañana o de una semana, cuando usted se vea una situación difícil y el diablo le diga: de aquí tú no sales, aquí ya no te resuelve tu problema nadie. Tú estás en un hoyo y Dios te está viendo y no te puede ayudar y no te quiere ayudar. No le crea al diablo, porque usted puede estar en un atolladero espiritual. Usted puede estar en una situación que nadie tal vez ha pasado y usted la está pasando, pero crea que Dios se glorifica en los problemas más grandes. Ahí Él, aleluya, se manifiesta para demostrarte que nadie te podía ayudar y tu problema único solamente lo podía hacer Él. Alabanza al Señor. Entonces la fe, como el don de fe, gloria al Señor, con el don natural o de creer, una persona puede creer, eso es una fe natural. Por ejemplo, un acontecimiento. A ver, ¿quién fue el primer presidente del Perú? Y nosotros nos tuvimos, cuando ese primer presidente Rivagüero fue constituido como el primer presidente del Perú. Y cuando estudiamos, porque hay gente que sabe historia, entonces hay un escritor, Jorge Basadre, que dice que bueno, que él fue el primer presidente, y nosotros no decimos, no creo que sea el presidente, yo no creo que ese hombre de repente esté engañando, sino lo creemos, es una fe natural y decimos, claro, es así. Y como estudiante, cuando lo enseñaron, uno comienza a creer. Esa es la fe natural. Sin que hemos estado, le creemos. Si somos capaces de creer a cosas naturales, porque eso es simplemente una historia de creer un registro, un tiempo, un evento de personajes, la fe como don, aleluya, hermano, es algo más grande y al mismo tiempo sencillo, porque muchas personas dicen, es que yo no tengo fe, es que yo sí he tenido fe, pero no actuó Dios. Pero yo voy a decirle, la fe tiene que ser que usted tiene que creer de corazón, tiene que creerle de corazón, porque usted puede decir, van a orar por usted, por un familiar, y usted le dice, puede creer que Dios quiere hacer el milagro. Usted no puede decir, mira, Dios tal vez haga el milagro, ya le pusiste la duda. Nunca podemos ir a orar y decir, bueno, hermanos, no sé qué hará el Señor, porque como que puede o no puede sanarlo, depende de su fe. Y esa persona, ¿cómo va a tener fe un pecador si lo primero que la persona tiene que aceptar a Cristo para tener fe, ¿verdad? Tú le dices, ¿tiene fe? Sí, ora y no pasó nada. Entonces uno dice, esa persona no tuvo fe. No, el asunto es que primeramente una persona lo que tiene que es arrepentirse de sus pecados para poder tener fe
y ser sanado. Amén, hermano. Si para ser salvo se necesita de la fe. Ya hemos visto la fe salvadora como salvación. Entonces, hermanos, en 1 Juan capítulo 5, versículo 10, vamos a ver. Nos dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Por eso todo aquel que no cree a Dios dice que Dios es mentiroso. Y se hace un drama, un problema a todas las personas que niegan al Señor o que no creen en Dios. Le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Lo que nos quiere decir, hermano, es que una persona, sobre todo el que ya tiene el Espíritu Santo, debe de creer de que ese don de fe, aleluya, va a funcionar, va a entrar en operación, porque Cristo vino a decirnos: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cristo dijo, aleluya, para el que cree, todo es posible. Se lo digo a todos los discípulos, cuando él veía un milagro, le dice: para el que cree, todo es posible. Y entonces, ¿cuál es lo imposible en tu vida? ¿Qué es lo que te dificulta? Aleluya, ¿cuál es el drama? ¿Cuál es el problema? Hay que creer que ese problema, Dios, si tú le crees, Dios se va a glorificar. Amén, hermanos. Él lo va a hacer por la fe como don. Bendito sea el nombre del Señor. El don de fe es distinto de la fe como fruto del Espíritu, porque en Gálatas capítulo 5 nos habla también de los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Ese es uno de los, una fe también, pero esta fe, aleluya, que está en la lista del libro de Gálatas, no es el don que estamos viendo, este don como fe, porque este don del libro de Gálatas es como fruto del carácter, que también es necesario, que uno tiene que tenerlo, porque hay que diferenciar los tipos de fe, aleluya, porque imagínense que un creyente, su hijo le diga, estoy enfermo, cómprame una pastilla. Entonces, ¿qué haría usted primero? En el carácter del cristiano que ya ha sido, que está siendo alimentado por la palabra de Dios, que conoce la palabra de Dios, lo que le va a decir a su hijo es que, bueno, primeramente vamos a orar a Dios. Dicen amén, hermanos. O sea, uno trata de alimentar la fe en ellos, porque usted puede tener fe, yo puedo tener fe, pero ellos también tienen que aprender a tener fe. El día que él le pide algo a usted y usted no tiene dinero, ¿qué le dice? Mira, hijo, sabe que no hay plata. Y él va a pensar, eso es por estar en el Evangelio. Y le va a contar a su compañero, y dice, es que tú estás en el Evangelio. Entonces, usted le puede decir a su hijo, sí, no tengo ahora, pero espérame, yo te voy a comprar de todas maneras. Hoy no tengo, pero yo sé que Dios nos va a suplir. Él, aleluya, es un Dios que nos provee. Él nos ha prometido. Ya estamos alimentando la fe en ello. Entre que no hay, pero está diciendo, hoy no, pero mañana Dios nos va a proveer. Amén, hermanos. Y entre que le pide que le compre una pastilla, usted le va a decir, primero vamos a orar. Alabanza al Señor, porque tengo dinero para comprarte esa pastilla, pero también tengo algo que debes saber y conocer. Antes de una pastilla, quiero orar al Señor. Quiero que sepas que hay un Dios que sana, para que lo compruebes, para que sepas tú un día, cuando estés enfermo, aleluya, tú puedas clamarle a Él. Amén, hermanos, alabanza a su nombre.
Mire, Jesús nos da una enseñanza muy preciosa en el libro de San Marcos, capítulo 11. Y les dice el Señor en el capítulo 11, usted ve que los discípulos vieron cuando Jesús están regresando y ven una higuera y él va para poder buscar el fruto y comer, y llega a ese árbol frondoso, a la higuera, y como de lejos no se ven los frutos porque la higuera están adentro, las hojas son grandes y tapan el fruto. Usted nunca una higuera dice, es que mira, está lleno de higos. Cuando usted más o menos está a unos 100 metros, no ve nada. ¿Cómo ve el fruto del higo? Cuando va debajo del árbol y ahí, o por los costados también, pero mayormente por abajo se ve todo. Cuando son los árboles grandes, usted por abajo va a ver todo. Cuando son pequeños lo puede ver por los costados también. Pero cuando el árbol es grande, usted tiene que entrar abajo y ahí encuentra todo lleno de frutos, de higos. Y encuentra que no hay fruto. Y era el tiempo que diera fruto. Y entonces el Señor, pues que dijo que esta planta nos sirve como los campesinos también, ¿no? Si una planta nos sirve, está estorbando, cortamos y sembramos otra cosa ahí. Pero era una enseñanza más que nada de la fe, porque Cristo, ¿qué significado tendría? ¿Cuál sería? Tendría como un mago que secó la planta y dice, Cristo es un mago. Pero no, era para darle una enseñanza, porque después, en otro momento, ellos están regresando, capítulo 11, versículo 20, y dice, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Un poquito exagerado, ¿no? Porque para ver las raíces, claro que la higuera sí, sus raíces sobresalen, son unas raíces gruesas que sobresalen, y las más delgadas son las que se profundizan. Es cierto, pero ya entiendo que es una higuera grande, porque una higuera pequeña tú no le ves la raíz. Pero si una higuera, hay higueras, hermano, inmensas, y sus raíces salen un grosor tremendo, están por afuera, así como que fueras un pulpo, ¿sí? Gruesas. Y entonces vieron que eso se había secado, ellos vieron eso. Entonces Pedro, acordándose, le dijo al Señor Jesús, mira, Señor, la higuera que mal dijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Tened fe en Dios. Y ahí está, le estaba explicando que Dios nunca no hizo algo para que lo vieran a Él, para que lo vieran como algo especial. No hizo magia, sino quiso darles una enseñanza. Cuando ellos vieron la higuera, Señor, la higuera se ha secado. ¿Qué le dijo? Usted tiene que tener fe, pero lógicamente que él había declarado que se secara y para eso había que tener fe, ¿verdad? Porque ¿cómo tú podemos explicar qué enseñanza le está queriendo dar? Él le dice, tengan fe. Para eso secó el árbol, para que ellos también creyeran y tuvieran fe en Dios. Amén, hermanos. Porque de cierto os digo, escuche esto, porque esto es algo que tiene que estar en nuestro corazón impregnado para que el día que usted vea alguna situación difícil en su hogar, en su familia o en usted, ahí es donde tiene que aplicar esta palabra, esta promesa. Amén, hermano. Y dice, de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, lógicamente que está mostrando uno de los montes que había en Israel, quítate y échate en el mar. ¿Y qué dice? Y no dudare en su corazón, si no creyera y tuviera fe, si creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Bueno, lo que sí tenemos que esclarecer es algo que el Señor nunca tampoco estaba diciendo, que se atrevan a tratar de secar los árboles porque no daban, porque es más fácil es cortarlo. Cuando decía, crea lo que ese monte se puede pasar hacia la mar, no representaba que ellos creyeran y que ese monte se iba a mover, que Dios iba a hacer el capricho
Porque, hermanos, Dios a nosotros, hay cosas que si tú quieres pedirle a Él y no está en la voluntad de Dios, Dios no nos los va a dar. Él nos va a dar algo que sea conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amén, hermano. Y entonces cuando le está diciendo, si alguno le dice, te monte, échate a la mar, conforme lo ha creído, le será hecho. No se refiere a ese monte literalmente, sino le está diciendo a los problemas tan difíciles y complejos, porque le está diciendo que si un monte lo puede trasladar con fe a la mar, quería decir que para el Señor no hay nada imposible si una persona le cree. Amén, hermano. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar en cuanto a la fe? Que no hay nada, ninguna cosa que cuando tú se lo pides al Señor, aleluya, y eres hija de Dios y eres hijo de Dios, entonces lo que tú le pidas, Dios te va a responder si no dudas. Amén, hermano. Si crees con fe. Por eso le decía que la fe como don es aquella que tú le crees de todo corazón al Señor, no de labios, no, aleluya, que tú le has creído y el Señor ni se ha dado por enterado que tú le crees a Él, sino simplemente lo dijiste por decir. Y entonces uno tiene que creerlo de todo nuestro corazón. Amén, hermanos, alabanzas al Señor. A su nombre le damos gloria, hermanos, y honra para siempre. Job nos dice, por allá en el capítulo 22, versículo 28, él dice, determinarás a sí mismo una cosa. Una persona tiene que ser determinante. Si tú y yo estamos en el Evangelio, por la gracia de Dios estás en el Señor, tu determinación, aleluya, dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Hermanos, tú y yo le estamos sirviendo al Señor. Ya no somos del enemigo, ya no somos del diablo, ya no podemos vivir como el enemigo. Entonces, Cristo dijo algo que, aleluya, tiene que ver con esto. Si alguno ha puesto su mano en el arado, aleluya, y vuelve su mirada atrás, ya no es apto para entrar al reino de los cielos. Tú has determinado vivir para Dios. Nunca te alejes por nada. No abandones el camino del Señor por nada. Te venga lo que te venga. Cuando venga algo crítico, difícil a tu vida, ten fe y cree que Dios te va a ayudar. Amén, hermanos, alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Determinará a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Eso se refiere a Dios, a Cristo. Si Él está contigo, si la luz del mundo que dijo que era Él está contigo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, hermanos. No hay adversidad, no hay situación difícil que Dios no pueda resolver. Recuerdan que en la Biblia se nos habla acerca de uno de los profetas, Elías. En Primera de Reyes, capítulo 17, nos habla, y Segunda de Reyes, capítulo 2 también, de un hombre que dice Santiago que era como nosotros, sujeto a pasiones, pero que él creyó a Dios y por su palabra dijo que no iba a llover durante un periodo de tiempo, y conforme él creyó, seguramente le dijo, Señor, que no haya lluvia. ¿Pero por qué? Porque el pueblo tenía bendición, el pueblo estaba en prosperidad y tenía bendiciones, pero no le buscaban a Dios. Así hay gente, hermano, que tiene hoy, que está bendecido, pero no busca a Dios. Aleluya, que Dios le abre puertas, pero no, aleluya, le abre su corazón al Señor completamente. Que tiene bendición, pero no bendice al pueblo de Dios. Por eso le digo, hermano, aleluya, él era un hombre que en un momento le dijo, aleluya, al Señor, que no llueva. Porque a veces cuando se cierran las puertas, cuando no hay bendición, cuando no hay dinero, cuando hay escasez, recién las personas comienzan nuevamente a buscar a Dios. No esperemos esas situaciones,
porque además de ello, si viniera ese momento, se va a recordar usted que Dios, aleluya, está permitiendo también que usted pase por esa situación de escasez para que no le niegue, para que no reniegue contra Dios. Cuando hay escasez, porque hay gente que está acostumbrado al dinero, a comodidades, pero a veces Dios lo va a llevar a una situación de escasez. Cuando no tenga nada, se va a acordar los tiempos que tenía de abundancia. Pero Pablo era uno de los hombres de fe que cuando él no tenía, igual le servía a Dios, y cuando tenía abundancia, de la misma manera le servía a Dios. Amén, hermano. En la escasez y en la abundancia, él le servía a Dios. A su nombre, gloria, bendito sea nuestro Dios. Pudiera una persona, hermanos, tener tanta fe para que pida a Dios para que no llueva. Hay testimonios de hombres que surcaban en el mar, en los ríos, y oraron, se arrodillaron y le dijeron a las personas primero: esta tormenta va a pasar. La gente se reía, se arrodillaban y clamaban a Dios. Y Dios, no para no avergonzarlos, sino es que Dios recompensa la fe. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque los que creen, los que se acercan a Él, tienen que creer que Dios es el galardonador, el que los recompensará. Nadie que le pide a Dios un milagro, aleluya, Dios no le va a dejar de escuchar. Dios te va a oír por tu fe, aleluya, por la fe de un hombre, aleluya, de creerle a Dios. Dios abre los cielos y bendice a esa persona. Amén, hermanos, gloria al Señor. Entonces, en este tiempo, este don de fe, también Dios quiere que esté operando en medio nuestro. Gloria al Señor. La oración la operación de los milagros por medio del don de fe es más activa que pasiva. Cuando nosotros somos pasivos, no, es que no sé, pues es que no me he escuchado nunca. Yo no creo que Dios nunca haya hecho un milagro en tu vida. Aparte del milagro que a veces decimos nosotros, expresamos el milagro de la salvación, porque eso es un milagro. Amén, hermanos. El ser salvos, ¿quién te podía salvar? ¿Quién te podía libertar? ¿Quién podía echar fuera esos demonios para uno ser diferente ahora? Solo Dios. Entonces eso es un milagro. Pero hay milagros también según el don de fe, porque el don de milagros, el don de sanidades, actúa siempre cuando haya fe. Ve que no pudiéramos hablar de tantos milagros y sanidades, porque hemos visto ya estos dones, no hubiera habido y ni hubiéramos podido explicar, aleluya, si no hubiera habido fe. Recuerden que la mujer que sufría de flujo de sangre, ella creyó que tan solamente por su incapacidad, porque ya no tenía fuerzas, porque estaba débil, había perdido sangre tanto tiempo, anémica, sin fuerzas, y ella pues no tiene la posibilidad de acercarse al maestro y decirle: sáname. Ella hizo el esfuerzo entre toda la gente de abrirse paso y solamente extender su mano y tocar el manto del Señor, porque ella dijo: si tan solamente tocar el manto, seré salva. Amén, hermanos. Entonces, vea que una mujer que había gastado su dinero en los médicos, no le habían ayudado, no habían podido. Y a veces Dios, hermano, cuando una persona acude al médico y va, aleluya, y busca las formas, aleluya, terrenas, que no son malas. Yo no digo que si alguien se quiere comprar una pastilla, que lo compre, no hay problema. Pero ante la pastilla siempre es mejor orar a Dios. Amén, hermanos. Y por lo tanto, que la importancia que tiene, hermanos, de nosotros creer. Esta mujer creyó. Eso es fe. El don de fe va a operar por creer.
no pudiéramos poner en tela de juicio que esta mujer en algún momento dudó. El diablo seguramente le dijo, no va a ser sanada, pero ella creyó que otras personas habían sido sanados, paralíticos levantados, muertos resucitados. Ella dijo, esto no es nada comparado que él ha levantado muertos. Leprosos han sido sanados, y cómo yo no me voy a sanar. Eso es fe, eso es creerle a Dios. Por eso, hermano, el don de fe va, aleluya, a funcionar cuando nosotros, aleluya, el diablo nos ponga toda duda. No le creamos a Satanás, sino le creamos al Señor para que pueda operar los milagros en la obra del Señor. Amén, hermanos, a su nombre damos gloria. Dios le bendiga, póngase de pies, hermanos y hermanas también. Bendito el Señor. Aleluya. Maravilloso es el nombre de Jesús. Bueno, vamos a continuar todavía con este don de fe para el próximo viernes, con la ayuda de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial y Dios omnipotente que estás en los cielos, hoy te damos gracias, Señor, por tu bondad y por todas las cosas, Señor, que tú nos das. Aquí tú tienes un pueblo, Señor, que has salvado, que has rescatado. Y te ruego que sea esta fe en todo, Señor, para poder vivir conforme tu palabra. Que durante el día seamos lo que somos en este lugar. Que este lugar no sea solamente unas horas de disfrutar, de vivir espiritualmente, del agrado de Él, de adorarle a Él, sino luego que volvemos de este lugar durante el día. Señor, ayúdanos a ser personas, a ser hijos tuyos, hijas tuyas, verdaderos, que te amemos, Señor. Gracias te damos, Padre bueno. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria al Señor.